Les damos la bienvenida a una nueva transmisión de T13 Móvil. Me encuentro con la periodista del área internacional de Tele13, Natalia López, quien hace pocos días estuvo en la frontera peruano-ecuatoriana, un punto clave de la crisis migratoria que se vive en toda Latinoamérica producto de la situación venezolana. Natalia, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Gracias. Me gustaría que desde aquí, de la redacción de Tele13, nos cuentes cómo es cubrir la situación de Venezuela desde este punto, desde el escenario más conflictivo. Mira, tú precisamente lo decías, la frontera de Perú con Ecuador está siendo hoy día uno de los puntos más críticos en esta crisis migratoria de Venezuela. ¿Por qué? Porque muchos venezolanos están eligiendo Perú principalmente como un destino para empezar una nueva vida. ¿Cuál es la ruta que hacen? Salen de Venezuela, siguen por Colombia, pasan por Ecuador y llegan hasta Perú, que es donde estuvimos nosotros, y ahí hacen sus trámites para ingresar al Perú y ojalá la mayoría dice poder radicarse en ciudades más grandes como Lima, por ejemplo. Es ese un poco lo que quieren. Ahora, tú me preguntas cómo fue eso, cubrirlo. La verdad es que es una tremenda crisis migratoria, o sea, tú viendo lo que ocurre te encuentras con historias de las más diversas, o sea, gente que viajó con sus hijos, con la casa prácticamente entera en maletas, gente que dejó su trabajo profesional. Eso te quería preguntar, ¿cuál es el perfil de las personas que deciden dejar Venezuela y que se radican en localidades, por ejemplo, como Tumbes, o que desde ahí inician un periplo hacia el sur, hacia el sur de Perú? Mira, esta crisis migratoria comenzó a partir del año 2014, ya empezó a irse parte de Venezuela del país, principalmente por la crisis económica que ahora vemos que está desatada. El 7% de los venezolanos hoy día está fuera de su país. ¿Qué vimos al principio de este año, o sea, del año 2014, perdón? Que eran padres o madres que quizás se iban de Venezuela, iban a probar suerte a otro país, generalmente de América Latina, veían cómo estaba la situación y enviaban dinero a su familia en Venezuela, o en el mejor de los casos se podían sacar a sus hijos y después radicarse en un país, o sea, ya teniendo algo estable. ¿Qué vemos ahora? La crisis ha llegado a tal nivel que tú ves a familias completas haciendo un camino incluso a pie por todo este trayecto que yo te decía, por carretera. Son 22 días caminando. Obviamente existen organismos internacionales de ayuda como la ONU, la UNICEF, Amnistía Internacional, la Cruz Roja, que ayudan de alguna manera a la gente más vulnerable, a la gente que va con niños haciendo este trayecto, pero tú hoy día el perfil del inmigrante ves desde niños hasta gente más adulta, no adultos mayores. Los adultos mayores están prefiriendo quedarse en Venezuela. Y lo otro que ves también es desde gente que con escasos recursos ya en Venezuela a gente profesional que bueno, tiene estudios, tenía un trabajo y que ahora está haciendo trabajos informales o con menos paga por efectivamente salir adelante. Vimos en una de las entregas que hiciste sobre este viaje la historia de dos hermanos que estaban haciendo dedo en la carretera. Sí, eso fue... ¿Nos podrías contar cómo fue ese Mira, fue una experiencia momento? bien fuerte porque... Bueno, ¿Qué edades tenían? Ellos tenían 26 y 24. Joandri y Jonathan se llaman ellos. Nosotros íbamos camino nuevamente a reportear hacia la frontera, que está, recordemos, a 30 kilómetros del pueblo más cercano, que es Tumbes. Íbamos en auto y de repente vemos, nos pasó varias veces, grupos de venezolanos caminando por la carretera porque no tienen dinero. De la frontera a Tumbes les cobran $10 por persona. Piensa que el sueldo mínimo en Venezuela son $2, por lo tanto pagar 10 es un lujo. Entonces muchos caminan esos trayectos de 30 kilómetros y nosotros íbamos en sentido contrario y encontramos a una pareja de hermanos que de verdad iban con lo opuesto. O sea, ropa, un bolso, una frazada, porque venían haciendo el trayecto caminando desde Venezuela. O sea, nosotros lo pillamos al final del camino. Y bueno, nos dicen que si les pilla la noche en la carretera, ellos tienden una frazada, duermen ahí, viven un poco de lo que pueda brindarle organizaciones internacionales y viviendo el día a día. Ellos particularmente reflejan algo que te lo decía antes, la fractura de las familias en Venezuela. Ellos son 8 hermanos, ellos eran 2. El resto está repartido por América Latina, Colombia, Ecuador principalmente, o Venezuela. Ellos también son papás, dejaron a sus hijos en Venezuela, a sus señoras también,
Y claro, te van contando su historia y bueno, justo cuando nosotros estábamos con ellos, ellos empezaron a hacer dedo y paró justo un auto y los logró llevar. Claro. O sea, te da un poco a entender que andan a la deriva, o sea, a lo que les prepara el día. Si alguien les brinda un plato de comida, está bien, si alguien los avienta, está bien. Ahora, como te digo y te decía anteriormente, ese caso es extremo. Ellos de verdad no tenían nada de dinero, pero tú también encuentras a otro perfil de inmigrante que salió de Venezuela después de vender su casa, su auto, viene con un poquito de más de dinero y tiene la posibilidad de poder pagar, por ejemplo, un bus o un taxi que lo lleve al destino que quieren. Perfecto. Para dar alguna idea de cuántas personas han salido de Venezuela, te agregamos algunos datos. La ONU dice que desde 2014 2,3 millones de personas abandonaron ese país. Estamos hablando del 7% de la población. Y la inflación en ese país se proyecta, según el FMI, a un 1.000.000% anual. Exacto, a fin de año. Es lo que se espera que este 2018 se cumpla. El presidente Nicolás Maduro ha negado reiteradamente la crisis migratoria, como se ha denominado este fenómeno, y ha iniciado un plan de retorno. Vimos que desde Ecuador también hay personas que decidieron retornar a Venezuela. ¿Cuál es la visión que tienen en Tumbes, por ejemplo, donde estuviste tú, de estos planes de retorno? ¿Existe alguna posibilidad de hacer eso de parte de esa persona? Yo te voy a hablar de mi experiencia. En Perú particularmente hay, hasta el 31 de julio, o sea, esta cifra es mayor, hay 400.000 venezolanos. Yo, lógicamente, no tuve acceso a todos ellos, pero sí a la parte que está en el norte y conversé con muchos. Ahora, ¿cuál es la sensación mía como periodista en terreno? Que el porcentaje que vuelve es ínfimo. Es ínfimo, es personas que no pudieron encontrar trabajo o que permanecieron ilegales o que no les fue muy bien, porque imagínense lo que significa irse de su país, o sea, tampoco es fácil. Pero la sensación es más que la gente se quiere quedar y no quiere volver a Venezuela hasta que este gobierno termine. Eso es un poco lo que me decían. De hecho, también tuvimos la oportunidad de ir a un refugio, que son instituciones que muchas veces son de personas anónimas, que prestan un lugar en su casa o donde ellos tengan alguna propiedad. ¿Los venezolanos están en condición de refugiados en esa zona? No, o sea, depende de cada caso. Depende de cada caso. Claro, tú, para terminar con la idea del refugio, bueno, tú vas a los refugios y ahí encuentras a gente que nosotros tuvimos una tertulia con varios y hablamos un poco de política y todo, y la sensación es no vamos a volver a nuestro país hasta que se vaya este gobierno, porque no le ven solución a esto. Ahora, lo que tú me preguntabas, un poco la sensación de querer devolverse, la que yo por lo menos presentí, no es así. ¿Qué pasa en Perú? Tú me preguntabas si ellos llegan como refugiados. No todos. En Perú, el 25 de agosto se empezó a exigir pasaporte para entrar a Perú. O sea, la persona tiene que tener un pasaporte, que dicho sea de paso, es un trámite súper difícil de conseguir en Venezuela. No es como acá que tú vas al registro civil, pagas algo y tienes tu pasaporte en un par de días. Allá pueden demorar hasta 2 años en entregarte un pasaporte porque te dicen que no tienen papel para imprimir o simplemente paga algo por abajo y logras tenerlo más rápido. Eso es lo que nos contaron. ¿Qué pasa con la gente que no tiene pasaporte? Se puede acoger, y esto no todos lo saben, y por eso quizás ha bajado un poco el flujo migratorio, pero mi impresión es que va a volver a subir una vez que se masifique esta información. La persona que no tiene pasaporte en Perú, de Venezuela, puede acogerse a una carta de refugiado que se hace estando ya en la misma frontera, o sea, el inmigrante ya puede haber empezado el viaje. Esta carta tú te acoges a un refugio, Perú recibe a todos, no te deja sin refugio por política de Estado. Lo que sí es distinto a un pasaporte, porque por ejemplo alguien que pide un refugio en un país extranjero no puede volver a su país. Y eso, muchos han optado por dejar de viajar. ¿Por qué? Porque tienen a su familia en Venezuela. Entonces dicen, yo me... una decisión definitiva. Exacto, yo me voy de mi país, pero si yo pido refugio, significa que yo no puedo volver ante cualquier eventualidad.
Entonces, obviamente, lo ideal para un venezolano es entrar con pasaporte, pero en los casos más extremos, claro, pueden acogerse a la carta de refugio y son muchas las personas que lo hacen. Hemos visto que muchos países de Latinoamérica, debido a la explosiva cantidad de inmigrantes, han debido poner ciertas restricciones al ingreso, entre ellos Perú con esta medida. Exacto. Pero ¿por qué los venezolanos siguen eligiendo como destino Perú? ¿Qué les ofrece Perú que es atractivo aún en esa situación? Mira, los principales países en América Latina que eligen son Colombia en primer lugar, obviamente por la cercanía, por la frontera que comparten, que es muchísima. En Ecuador también tú encuentras venezolanos, pero en Perú también, y más que en Ecuador, principalmente porque yo les preguntaba, ¿por qué Perú? Es la sensación de que en Perú tú puedes encontrar un trabajo. Eso es un poco lo que se ha dicho boca a boca. Muchos también ya tienen familia en Perú que se vinieron, no sé, años atrás o meses atrás cuando la situación no era tan crítica, entonces les han dicho un poco el boca a boca. Oye, Perú está bien. En Colombia me decían, no quiero generalizar, pero es un poco los testimonios que yo recogía, había más casos de discriminación. Sienten que el peruano es más acogedor en ese sentido y pueden encontrar un trabajo. Ahora, con respecto al resto de América Latina, muchos también nos manifestaron que quisieran viajar a Argentina o incluso a Chile, pero ¿cuál es la sensación del venezolano? Dicen, bueno, en Chile nos cerraron las puertas por la exigencia de visa, o sea, ya está en la mente del venezolano que a Chile no es fácil entrar. Esta visa democrática. Exactamente, la misma que se implementa para Haití, por ejemplo. Entonces, en el ideario colectivo, por decirlo de alguna forma, la conversación es, sí, Perú es una buena oportunidad, vámonos a Perú porque Perú encuentro trabajo y es de fácil acceso, por ejemplo. Ok, perfecto. ¿Qué has podido recabar tú, lo que pudiste recabar durante este viaje, sobre el fin de la posibilidad de que esta crisis termine? ¿Existe una visión de, no, yo me voy a venir por un tiempo y espero que esto se recupere y yo vuelvo con mi familia? ¿O la decisión es más bien definitiva y es de yo me voy de Venezuela y inicio una nueva vida y a ver qué pasa? La idea es ir y volver, son personas que van a extrañar esa vivencia de estar en Venezuela. Mira, yo te diría que, no sé, me atrevo a decir el 90% de las personas con las que yo conversé quiere volver a su país. O sea, no están escapando por gusto ni por ganas de vivir en el extranjero porque sí, ellos están escapando por una necesidad. O sea, van a ver luego en las pantallas de Tele 13 parte de lo que hicimos allá. Encontramos, por ejemplo, a una mamá con una guaguita de 6 meses pidiendo dinero en la calle. Ella tenía un trabajo estable en Venezuela, pero no conseguía pañales. Algo tan simple para una guagua como pañales. Entonces ella se tuvo que venir, pero ella me decía, a mí me encantaría que mi hija creciera en Venezuela. O sea, la sensación de todo es... queremos volver cuando este gobierno se acabe. Ahora, ¿qué piensan ellos? Que el gobierno tiene un tiempo importante. O sea, en Venezuela también hay que contextualizar, no existe una oposición fuerte al gobierno de Nicolás Maduro. Por otro lado, el gobierno de Nicolás Maduro tiene de su mano todas las instituciones, incluidas las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, la sensación del venezolano es que esto va a acabar en algún momento, pero ¿cuándo? Aún no se sabe. Ok, perfecto. Bueno, Natalia, muchas gracias por compartir esta evidencia con nosotros y los dejamos a ustedes invitados a seguir en compañía de T13 Móvil y muchas gracias por acompañarnos. Gracias.